Por favor, grabe su mensaje después del tono. Él estaba ubicado en una plaza de esas famosas de tecnología. El señor agarra la caja del celular, que en ese entonces pues estaba recubierta con el plastiquito ese. Pues no te la vayan a aplicar, que se lo vayan a reportar como robado. Ok, ya saben, amigos, saben que va a ser un video serio siempre que estoy sentado y suspirando. Porque una vez más, amigos, ya lo vieron en el título, me chingaron, güey. Me estafaron. Y a decir verdad, honestamente, pues no estoy triste. Estoy más que nada como... Iba a decir que no estaba enojado, pero al chile sí estoy enojado. Pero estoy más que nada decepcionado, es la palabra, güey. La decepción es más cabrona que el enojo, porque significa que confiaste en una persona y te falló. Y a ver, son las 3 de la mañana. A esta hora estás muy sincero. Yo no quería hablar de ese tema. De hecho ya tiene bastante que sucedió, pero dije, güey, de esas veces que estás acostado en la cama que no puedes dormir y te acuerdas de que, güey, te estafaron. Y chingas, güey. Prendí la cámara y aquí me tienen. Y aquí está la cama también, su cama. Encendí la cámara para contarles cómo fue que me estafaron al comprar. Adivinen qué compré. Bueno, ya está en el título. Al comprar un iPhone, no de los viejitos, güey, de los nuevos. Un iPhone en Facebook Marketplace. Su madre. Y yo sé que el título está fuerte, güey. Estarán confundidos como una persona tan inteligente como yo cayó en esa estafa de comprar un celular robado. Y tiene explicación, la verdad. Me la aplicaron y yo por eso te sugiero que tú te quedes en este video para que aprendas cómo le hacen y que no caigas en esto, porque al final de cuentas es una estafa. Y esta red de gente que vende celulares nuevos son unos culeros y tienen un modus operandi que ahorita les explico. A ver, sin rodeos. Compré este celular que están viendo. Ajá, está enterito, está nuevo. Ahorita lo voy a encender, güey, para que vean qué pedo. Compré este, pero lo que digo que me da vergüenza es que, güey, esta madre no la compré a mitad de precio. Por si se lo pensaban de que le salió chafa porque lo compró a mitad de precio, seguramente es clon. Pues no, güey. Y tampoco, si te lo estás pensando, no, este no es un celular usado. ¿Dónde está la caja? Aquí tengo la caja. Y ahora posiblemente se estarán preguntando, chis, pues ¿cómo se lo chingaron? Escuchen, güey. Solamente se me olvidó decir que me siento un estúpido porque hagan de cuenta que por este celular pagué casi lo mismo como si lo hubiera comprado en una tienda, güey. Ríanse, al chile sí, soy un pendejo. Por querer ahorrarme unos cuantos pesos, me la metieron. Y a ver, escuchen, güey. ¿Ya? ¿Están escuchando? Con este video no pretendo quemar a nadie. O bueno, igual y sí. De corazón yo lo estoy grabando pues para que vean lo pendejo que me hicieron. Y al chile, para que no te pase, güey. De huevos. Y antes de seguir hablando, les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es Facebook Marketplace? ¿No? Bueno, déjenme les cuento lo que es. Facebook Marketplace es como un tianguis online. Creo que es el mejor resumen que puedo dar. Lo malo de los tianguis es que, a pesar de que hay bastante gente trabajando limpiamente, hay 2 que 3 personas que se dedican a chingar. Y no me mientan, eso pasa y también en internet. En este apartado de Facebook tú no le compras las cosas a una empresa o a una marca, no, se lo compras directamente a una persona que existe. Pues sí, verdad, las personas existen. Te pueden vender, por ejemplo, un celular, pero usado, y ellos te lo aclaran en la misma descripción. Gente honesta que ponen, vendo este Moto G5 Plus usado, la pantalla medio estrellada, pero funciona el touch, 8 GB de RAM, está un poco puteada la cámara, pero la arreglas y pues jala el chingazo. Denme 1000 pesos por él, en caliente, entrego sin cargador. Esa gente, mis respetos, güey, no se andan con mamadas. Esa es la gente chida. Porque de la otra cara de la moneda te puedes encontrar a la gente que te puede vender un celular usado, pero te lo va a vender como nuevo. Oh, vendo Moto G5 Plus en excelentes condiciones, estética 9.5. ¿Nunca he entendido, güey, de dónde sacan la evaluación? O sea, ¿con quién van a evaluar el celular, güey? A huevos si han visto esas publicaciones de que, no, vendo celular con estética 8.7. Espérate, pendejo, pues no mames, ¿de dónde se sacan ese dato, güey? Pero bueno, ya. Y si tú te la tragas, güey, y le compras el celular usado, pero tú creyendo que es nuevo, ya te lo llevas a tu casa y pues, güey, en tu casa te llevas la sorpresa de que no sirve, por ejemplo. Y ya cuando le vayas a querer reclamar a este señor, pues te va a bloquear. Y pues ¿a quién le reclamas, güey? A nadie. Porque Facebook actualmente, a diferencia de otras empresas como Amazon o Mercado Libre, no está de intermediario. No te puedes quejar con Facebook a decirle, este pana me vendió un celular que no sirve, chínganlo. No, güey, porque el trato se hizo en persona. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Es un pedo, güey. Ok, ya todos estamos en el mismo canal, ¿verdad? Ya me entendieron. Y ahora que ya saben qué rollo... ¡Hala! ¿Qué pasó? Espérenme, me están llamando. Bueno, sí, soy yo. ¿Quién es, perdone? ¿Qué? No, el señor YouTube. Hola. ¿Qué? ¿Es en serio lo que me está diciendo?
¡Wow! Déjame le digo a mis seguidores. Oigan, ¿qué creen? Me acaba de hablar el señor YouTube y adivinen qué me dijo. Me dijo que me va a ayudar. Por cada like que ustedes dejen en este video va a ser $1. El like se va a transformar en peso para comprarme otro celular porque me chingaron el mío. Y también me dijo por ahí un pajarito que si te suscribes me dan $5. Así que pues me ayudarías mucho picándole ese botoncito de abajo. Y que si comentas me dan $2. Pues hay que apoyarle, ¿no? Ayúdenme para ver cuánto juntamos. Y ahora sí, ya, mucho bla bla bla. ¿Qué pasó con este celular? Está bonito, güey, pero no sirve. Hace años me prometí a mí mismo ya no volver a comprar en internet, porque por si no lo saben, me estafaron una fuerte cantidad de dinero. Bueno, más bien deposité y me bloquearon. Esa historia ya la conté, es otro rollo. Te la puedo dejar por acá por si gustas ir a verla. Está chido el video. Aprendí y dije, ni madre, güey, no voy a volver a comprar por ahí. ¡Qué miedo! Pero pues, como la virginidad, güey, primero te duele. Ay, güey. Primero como que te sacas de pedo, pero luego le vas agarrando el gusto y empiezas a hacerlo más y más. Comprar, ¿verdad? Le empecé a dar una oportunidad a las compras en línea y dije, voy a comprar esto. Y las cosas me llegaban. Y dije, no es tan inseguro como pensaba. Y en pocas palabras, en poco tiempo me volví un comprador. ¿No quiere decir compulsivo? Pero me hice fan de comprar en línea porque no tienes que ir a la tienda a buscar las cosas y traértelas y todo te llega a la casa. Y en lo personal me llega casi al día siguiente, así que está de lujo. Todo bien hasta que hace, ¿qué les gusta? Un año. Vi que Facebook tenía un apartado llamado Marketplace. Esta verga. Y les ha pasado, ¿no? Marketplace. Porque a cada rato me salía publicidad de Facebook y le daba para abajo. Me salían cosas en venta de Marketplace y yo de, chinga, ¿qué pedo? Tanto así que empecé a buscar a ver qué rollo. Vi que la verdad vendían cosas buenas y a buen precio y cerca de mí. Porque bueno, Facebook te personaliza los objetos que se venden a tu alrededor. Sí, Facebook sabe dónde vives y yo también. Y eso hace que te claves para estar busque y busque. Y eso no es todo. ¿Sabes con qué también te clavan? ¿No les pasa que un día le escriben a un amigo un mensaje diciéndole, oye güey, tengo ganas de comprarme una bicicleta? Y a la media hora que entran a Facebook le sale publicidad de bicicletas? A huevo, güey, a todos. Y el año pasado a mí me entraron las ganas de comprarme un iPhone. Dije, no sé, le voy a dar la oportunidad. Todos andan mame y mame que el iPhone, voy a ver qué rollo. Nunca he tenido uno. Busqué en Google iPhone X, en ese entonces era el X. Me salió la página de Apple, le pico y al ver el precio del iPhone dije, carnal, al chile no, güey, está bien caro, no mames. Y lo dejé, lo olvidé. Y como les dije anteriormente, entras a Facebook y ¿qué crees, güey? Me empezó a salir publicidad del iPhone en Marketplace. Y yo dije, pero güey, debo admitir que al ver las publicaciones el iPhone estaba más, pero más barato que en la tienda. Porque al picarle me salieron un chingo de celulares y en su mayoría eran usados. Y a eso se debía el precio. Y yo quería tanto, pero tanto un iPhone que dije, pues lo puedo intentar, güey, lo puedo intentar. A mí no me molesta tener cosas usadas. No me molestaría que mi celular lo fuera si me voy a ahorrar una feria. Le piqué a Marketplace y me salieron un chingo de iPhones X, güey, de todos los sabores, colores, tamaños. De que iPhone X nuevo, iPhone X usado, iPhone X usado pero con la pantalla semi estrellada, iPhone X usado sin cargador pero con estética 8.7, iPhone X con funda de Mickey Mouse. De todo me salía en esa madre, güey, de todo. Y yo de curioso dije, pues voy a buscar a ver cuál me gusta. Y después de un buen rato de estar buscando, encontré un iPhone y dije, pues este es. Estaba bonito, bueno y barato, pero porque está usado y porque no tenía la caja original. Yo dije, no hay pedo, me la rifo. Me quedé de ver con el chavo que me iba a vender el iPhone y ¿qué creen? Sí, todo salió muy bien, güey. ¿Qué esperaban, culeros? ¿Que hiciera? ¿Me asaltó? No, güey. Todo salió bien. Ya en persona sí me enseñó el iPhone y era tal cual como el de las fotos. Ligeritos detalles, sin caja, pero como diría la creepypasta, no le di mucha importancia y se lo compré. Le di el dinero, me lo llevé a casa. Dije, por fin tengo iPhone. Estaba feliz, la verdad, porque soy un puto materialista de mierda. Acabo de comprar el celular. No es ni siquiera la caja oficial, güey, pero aquí dice iPhone X, 64 GB. El celular está en esta preciosa funda. Pero bueno, miren, güey, me di cuenta que el producto ya está manoseado. Ahí se alcanzan a ver las manchas de los dedos. Por enfrente también se ve. Dejándolo a un lado, mi recibo y el respectivo cargador que me dijeron que es original. Y pues sí, de hecho, miren, muy bien. Está nuevo, tiene esta madrecita. Pero llegó a la hora de la verdad. Vamos a encenderlo, a ver si...
Y apenas dije, no va a aprender. Es hermoso, güey. Ese, amigos, fue mi primer día con el iPhone. Y la verdad, yo tenía mucho miedo que de un momento a otro fallara, porque se me hizo mucha belleza. Y pues no, güey, yo estoy acostumbrado que si está saliendo muy bien va a salir mal. Pero la verdad es que no. Ese celular, el iPhone X, nunca me falló y lo tuve durante un año. La pantalla jalaba chido, los botones también, las bocinas igual, todo al 100, mis respetos. Fue una compra de las mejores que he hecho, la verdad. Y gracias a eso yo empecé a ver con bonitos ojos a Marketplace, de que, oh, pues está bueno entonces. Qué tonto soy al haber comprado en otras páginas cuando el Marketplace está más barato. Eso pensé. Y lo sostengo, la verdad. A día de hoy encuentras cosas muy baratas. Tanto así, amigos, que yo me hice cliente frecuente. Sí, güey. Empecé a comprar por Facebook. Compraba pendejaditas o incluso, güey, yo llegué a vender pendejaditas en Facebook. Que si ustedes me tienen agregado en Facebook o si me siguen, posiblemente ya les salió la notificación de que Luis Leonardo está vendiendo unos audífonos. Sí, soy yo, amigos. Oye, hablando de Facebook, el que ven en pantalla, amigos, es mi único perfil real y se los voy a dejar en la descripción. Y digo esto, amigos, para recalcar que ese es el único perfil que yo uso y ya. Y si son observadores, se darán cuenta que nunca les he enseñado cómo es mi iPhone X porque no lo tengo, ya no existe, ya lo vendí, amigos. Fue una de las cosas que vendí por Facebook Marketplace. Ya no lo tengo y lo vendí por algo, güey. En ese entonces, amigos, había salido el nuevo celular, la nueva generación, el iPhone 11. Y yo, al chile estaba chiflado, dije, güey, lo quiero. Ya saben, güey, pues acá todo pendejo. Vendí mi iPhone X y quise correr con la misma suerte de encontrar un iPhone 11 barato en Marketplace. Y pues tiene sentido, ¿no? Si te funciona algo, lo vuelves a repetir. Y ahí me ves de nuevo buscando iPhone 11 Marketplace. Y entre tanto buscar, es que tienes que ser bueno, güey, para buscar las ofertas. Entre tanto darle para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, encontré una buena oferta, una buena publicación. Vendo iPhone 11 Pro Max nuevo en caja sellado. Y yo dije, chinga, nuevo. Me sacó de pedo porque el iPhone nuevo, no sé en cuánto está en tienda, pero en Marketplace lo estaban vendiendo como 5,000 pesos más barato. Yo dije, chinga, ¿qué pedo? Y le mandé un mensaje, ¿qué onda, carnal? ¿Todavía tienes el iPhone? Y me dijo, no, que sí. Y yo, chingón, ¿dónde lo tienes? Y el vato me dijo, yo, amigo, soy de Monterrey, Nuevo León. Para los que no sepan, no están obligados a saberlo, no conocen mi vida, pero yo no vivo en Monterrey, es otra ciudad aparte de la mía. Sí dije, chale, güey, ¿valdrá la pena viajar para tener un celular más barato? Y dije, chingue su madre, lo voy a hacer porque, bueno, la ciudad no me queda tan lejos. Queda como a 1 hora de distancia, el camión te cuesta 100 pesos. Yo dije, 100 pesos para ahorrarme 5,000, sí lo vale. Y yo, bien decidido, le dije, carnal, apártame ese iPhone que mañana voy por él. De huevos, yo estaba decidido, güey, yo ya sabía lo que iba, güey. Así que ese día me dormí y el gallo dijo kikiriki, me desperté y agarré el primer camión a primera hora a Monterrey, Nuevo León. Ay, pero ahí, amigos, no agarré el pedo todavía de que no todo lo que brilla es oro. Si las cosas están baratas es por algo. Yo le dije al señor, oiga, ya voy para allá, y sí se me borró la sonrisa cuando el vato me dijo que él estaba ubicado en una plaza de esas famosas de tecnología. No esta que ustedes piensan, no, otras, o sea, hay bastantes. Sí, amigos, me refiero a esas plazas tan famosas que cuando pones un pie adentro ya los pinches vendedores te dicen, amigo, ¿qué buscas? Amigo, ¿qué buscas? ¿Una funda, un chip? Amigo. Ahí ese güey vendía el celular. Yo dije, verga. Hey, pero no me malentiendan, o sea, no quiero decir que esas plazas son malas o que las veo con ojo feo. Para nada, solamente que yo, en lo personal, no confío tanto porque las veces que me ha tocado ir, vi que vendían en un local el iPhone 12, güey. Digo, por si lo ves en el futuro y dicen, ya salió. Bueno, ahorita que estoy grabando esto no ha salido. Y a un precio muy bajo. Y yo dije, chingas, güey, pues como que no es original. Lo vi sospechoso, pero dije, nah, güey, ¿cómo van a hacer eso? Es Marketplace, ¿cómo van a hacer eso? Algo tendrá de verdadera esa publicación, güey. Mi instinto ahorrador me lo dijo. Pido un Uber a esa plaza, llego y al bajarme, pues luego, güey. Lo que me preocupó de esa vez que entré fue yo, al estar pasando en los locales, escuché en uno de tantos a una señora discutir con el güey del local. Digo, no me detuve a escuchar de qué estaban discutiendo, pero estaban hablando así de que no sirve el celular, algo así. Y yo dije, verga, pues hay pedos en estas plazas. Pero dije, venga, güey, es de Marketplace.
X, no me va a hacer nada. Estaba buscando y buscando el local hasta que lo encontré y güey, fue muy bonito porque yo al momento de llegar vi al señor ya listo para vender con la caja del iPhone sobre la mesa. Pero el chile, lo que me entristeció bastante, amigos, fue que pues yo en la publicación vi un iPhone color negro. Digo, igual ya es un detalle pendejo, pero cuando llegué tenía sobre la mesa y me dijo, carnal, es que ya vendí el de color negro. Y dijo, tu puta madre, me lo habías apartado a mí. Dijo, tengo este color verde militar, está bien bonito. Y yo, ¿no tienes otro? No, carnal, es el único que tengo. Yo, puta. Seamos sinceros, güey, este color está horrible, güey. El verde, perdonen si ustedes lo tienen, este color, yo lo tengo. Dije, nada, le pongo una funda, no hay pedo, pero está culero. Y como no tuve pedo con el color del celular, procedimos a abrirlo y vamos a recrear este pedo, güey. El señor agarra la caja del celular, que en ese entonces pues estaba recubierta con el plastiquito ese, que te asegura que es nuevo. Lo agarra y se lo quita acá de huevo. Y pues lo abro, amigos, y wow, pues aquí ya tienes el producto estrella. Y venía todo, venía esta mamada, que por aquí la abres y tiene de que su llavecita, sus stickers para ponerle ahí al bocho. Todo venía en orden. Dije, pues es original, ¿no? Es original. Y tenía los audífonos que hasta la fecha pues nunca uso esos audífonos. Aquí los tengo. Y todo estaba en orden, güey. El único detalle fue el siguiente. Agarré la llavecita que venía adentro para pues meter mi tarjeta SIM, ¿no? Y empezar a usarlo, o al menos para probarlo. Saqué este pedo, lo abrí, le metí mi tarjeta y no lo detectaba. Yo dije, ¿qué pedo? Pero rápidamente el vendedor me dijo, güey, a ver, bueno, no me dijo güey, pero me dijo, oh no, es que este celular es que AT&T, es AT&T. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Dime. Y dije, no, pues yo tengo ahorita Movistar. Me dijo, oh, pues por eso, carnal, apunta mi número, güey, para iniciar el proceso de liberación y en 2 días tu iPhone va a estar liberado y le puedes meter cualquier chip que quieras. Y me lo apuntó en esta, que es la nota de pago, porque pues al final sí le compré el teléfono. Dije, está bien, se logró la compra del celular y yo, güey, estaba feliz, güey. Y encima el señor buena onda me dijo, mira, carnal, pues para que no te lo pierdas, te regalo este chip AT&T para que se lo pongas de una vez y lo uses. Y ya cuando te lo libere, pues tú ya le pones el tuyo y todo bien, güey, todo bien. Y yo dije, qué buen servicio. Y me retiro de la plaza con la cara en alto, bien feliz porque estaba estrenando celular. Y aquí es donde ya se pone culero. Llegué a mi casa y jalaba chido, todo excelente, la verdad. Al día siguiente le mandó un WhatsApp a este tipo diciéndole, oye, carnal, soy yo el que te compró el iPhone, ¿me lo puedes desbloquear? Liberar, pues, para que yo le pudiera meter mi chip. Oiga, señor, ¿me lo puedes desbloquear? Y me dice, sí, ya está en proceso. Y yo, ok, está en proceso, tengo que esperar. No lo voy a molestar. Y al día siguiente le volví a escribir a este señor, oiga, ¿ya está listo mi celular? Y no me contestó. Bueno, más bien, se tardaba mucho en contestar estando en línea. Puta madre, ¿dónde he visto eso antes? Güey, hasta lo llamé. Lo llamé y no contestaba. Si no me crees, hay video, ¿cómo no? Lo grabé. Este güey, lo voy a volver a marcar, a ver si me contesta el güey. Son Movistar. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Chinga. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Chinga tu madre, güey, contéstame. Pero pues pasó el ratito, a lo mejor yo fui un pinche dramático y ya me contestó. Me dijo, sí, está en proceso. Y la cereza del pastel fue que él me dijo, oye, pásame el email de tu celular. Y yo de... No, please, no. Para los que no sepan, corríjanme si me equivoco, pero el email es como una clave única que todos los celulares tienen, güey. Tan importante como tu contraseña, güey. El email lo tiene mi celular, tu celular, el de Mario Bautista y... ¿Por qué meto ese güey? No sé por qué metí a Mario Bautista, pero él seguro tiene celular y pues tiene email. Y esta serie de números tan importante en las manos equivocadas te puede causar que te bloqueen el servicio. Infinidad de cosas. Busquen ahí en internet. Es que yo no sé mucho. Yo nomás sé lo que me pasó. Y al chile la pensé bastante, güey, en dársela. O sea, era como la virginidad, güey. Pues no se la das a cualquiera. Pero luego dije, nada, venga, se lo voy a dar. Si el vato me quiso ver chingado, ya lo hubiera hecho. Porque tenía la caja del celular en su local. Pues, güey, atrás de la caja también viene el email, en esta madre que estoy tapando. Y el vato me quiso chingar. Lo hubiera notado desde antes. Así que confié y... se lo pasé. Y en cuestión de unos días me mandó mensaje diciendo, listo Luis, tu celular está oficialmente desbloqueado. Obviamente, güey, le puse el mío y debo de admitir que jaló al chingazo, güey. Yo dije, una vez más, me salí con la mía y agarré un buen celular a un buen precio.
Les repito, todo estaba excelente, llamadas, mensajes, señal, todo de lujo. Pero ese gusto no me duró mucho, ya que en 2 meses o menos, para ser exacto, en diciembre 2019, me acuerdo bien, cabrón, todo, güey, empezó a fallar. Y esto que les voy a decir fue de un momento a otro, o sea, no fue de que poquito a poco empezó a fallar, no, güey, de golpe todo falló. ¿Qué falló, Luis? Cuéntanos. Pues bueno, yo estaba en la calle y pum, de la nada se me va la señal. Así. Pero pues yo inocentemente pensé, estoy en una zona con mala señal, ahorita que le camine pues va a regresar. No regresó. Dije, ok, a ese era un problema de la compañía. Me voy a esperar unas horas y se va a arreglar. Hasta llegué a casa, güey, y no se había solucionado. Dije, posiblemente mi celular sea el problema. Dije, a lo mejor se me cayó y se chingó la antena. O a lo mejor como me duermo con él, a veces me pongo encima de él, se sobrecalentó. No sé. No hagan eso, no se duerman al lado de su celular. Pero dije, es mi celular, es el problema. Y yo, al no saber de celulares, recurrí con mi gran amigo Peter. Y le escribí un mensaje al buen Peter diciéndole, ¿qué ha habido? Oye, güey, al chile, ¿no sabes qué le pasa a mi celular? Es que, y ya le expliqué, no, es que no tiene señal, no recibo llamadas, ni puedo enviar mensajes. ¿Qué pedo, güey? Y Peter rápidamente, güey, llegó a la conclusión de que, güey, chécalo bien porque no vaya a ser que te lo hayan reportado como robado. Y luego, ¿dónde lo compraste, güey? ¿O por qué? Se supone que ya deberían de venir liberados. Que no pasen de verga los culeros. Sí, güey, chécalo bien porque si es AT&T, me imagino que lo sacaron de plan, pues no te la vayan a aplicar que después no paguen el plan, güey, y te lo vayan a reportar como robado o algo, ya no va a reseñar. Le dije, no mames, Peter. Peter me dice, a ver, güey, pásame tu email para corroborarte si está bloqueado o no. Yo al chile, al no saber nada, le dije, güey, yo creo en ti, ten mi email, no sé qué pedo. Se lo pasé. Peter no sé qué habilidades de hacker usó para investigar, pero no fueron ni 2 minutos, güey, en lo que el vato me dijo, güey, ¿qué crees? Te chingaron. El celular que compraste es robado. No mames. Hace la de pedo al que te lo vendió. Y yo de, a ver, güey, pero ¿cómo está el pedo? O sea, yo vi cuando el vato lo abrió, ¿cómo hace robado, güey? De hecho, legalmente, o sea, puede ser una mamada, pero puede pasar. Si alguien me agarra ahorita en la calle con este celular y como está reportado como robado y yo lo tengo en mis manos, me puedo meter en un pedo. Pero bueno, volviendo al tema, le dije, voy a hablar en buena onda con el vendedor para ver qué rollo, ¿no? Al chile estaba en todo mi derecho de estar enojado, pero no, fui amable y le escribí con mucha tranquilidad el 26 de diciembre de 2019. Hola, te compré un iPhone 11 Pro Max en octubre. A ver, voy a interrumpir porque me mamé y hablé un chingo, jajaja, pero en resumen le dije que me bloquearon el celular. Y le adjunto la captura de pantalla que Peter me envió, donde pues dice que el teléfono está reportado como robado. Y en fin, el güey siempre se escondía con que era culpa del proveedor y no se hacía responsable. Escuchen el siguiente audio. Ok, déjame nomás le mando al proveedor el email, por favor, y te tengo respuesta en estos días, a ver qué me dice el proveedor. A pesar de todo, yo fui muy amable, pero cada día me estresaba más y más. Porque, güey, es muy incómodo estar en tu día a día sin señal, teniendo un celular, güey. Lo que me emperró más es que no me daba respuesta porque se cruzó Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes y otras mamadas, y encima me iba a ir de viaje y por ende me urgía tener señal. Ya me ha traído muchos inconvenientes este problemita. Ah, no, ya está enojado, güey. Para que le haya puesto eso, ya está emperrado. Y el vato me dice, ok, te aviso en estos días. Me traía su pendejo, pocas palabras. Puras largas me daba este idiota, güey, a la verga. Y luego para ese entonces yo recuerdo muy bien que yo ya había salido de viaje, amigos. La verdad fue un viaje que se me complicó bastante, güey. No tener señal en tu viaje está muy cabrón, güey. Por si hay algún curioso se está preguntando, oye, Luis, ¿y a dónde fuiste de viaje? Cuéntanos. Pues bueno, güey, grabé video de eso. Pero no lo subí aquí a YouTube ni nada. Dije, nah, lo voy a subir a mi Instagram. Hice un IGTV de mi viaje que la neta creo que estuvo bien para ser el primero. Un formato muy diferente que se los dejo aquí en pantalla y en la descripción. Pero vayan a verlo, y comenten que vienen del video. Total, ¿por qué digo esto? Tiene que ver con la historia. Porque yo, regresando del viaje, le puse ya más enojadito. Hola, oye, ya va más de un mes con este problema. ¿Qué está pasando? No me contesta y al día siguiente exploté, güey. Sí, güey, le escribí lo que estaban viendo en pantalla. ¿Quieren que se los lea? Se los voy a leer. Aquí entra Luis enojado. Le puse, mira, he sido muy paciente y amable con respecto a mi problema. No te he apresurado y aún así me sigues quedando mal e ignorando mis mensajes. Yo no soy de los que se quedan callados. Hijo de la verga. Así que haré un video en el cual cuento la mala experiencia que fue consumir en tu local. Es que ahí es donde les duele a todos, amigos, porque pues
pues, güey, imagínate, aunque no sea yo, aunque sea otra persona, güey, que hablen mal de tu negocio públicamente, pues es donde más te duele, güey. Por eso dije eso. Le puse, si este problema queda así, lo único que perderé yo fue el iPhone que me vendiste. En cuanto tú, podrás perder la credibilidad de tu negocio. Y para cerrar, el típico buenas noches. Y pues ya me escribió una Biblia. Ahora sí, puto, ya me empezó a decir, no, bro, estamos esperando bla, bla, bla. Él no hizo capturas, güey, pero ya me estaba explicando de que no, güey, yo soy bien ley. No, güey, yo, güey. Ya hasta me le puse amable, güey, de que no, pues mira, yo comprendo y la verga y todo eso. Y Luis pendejo volvió a mostrar su lado humano y de ahí lo volvieron a agarrar. Pero antes de seguir hablando de este pedo, posiblemente a este punto del video estés confundido, güey. ¿Cómo es posible que aguantaste tanto tiempo sin señal? No te creo, güey, estás mintiendo. Espérate, güey, es que yo encontré un life hack con este celular, güey. Encontré un truco que les voy a enseñar. Todo está en orden. Facebook, Instagram, podemos entrar, güey. Va a salir pura mami rica. Twitter, o sea, todo lo abre al mero chingazo. O sea, si jala este pedo, o sea, miren, sirven aplicaciones. ¿Cuál abro, güey? ¿Cuál abro? ¿Quieren que abra? Netflix se abre. Facebook se abre. A ver, ¿qué más, güey? La cámara, güey, funciona a la perfección. Ahí está el gran angular, güey. Disculpen el tiradero que tengo. Gran angular. O sea, es real, güey. Esta madre sí existe, sí jala, güey. El único problema es esto de arribita, que si me dejaras enfocar estaría con madre. No hay nada, pero nada de señal, güey. Y cuando intento llamar a alguien, ¿a quién llamamos? Vamos a llamar, por ejemplo, al Islas Vlogs. Llamar, error en llamada. Error en llamada. Ok, hay un mensaje al Islas Vlog. Vamos a ponerle: hola, soy tu fan, pasaron tu número. Y no le va a llegar, güey. No le llega. Me dirán, no seas mamón, güey, pues no tienes conectada la tarjeta SIM. Sí está puesta. Aquí está la llave. Aquí está el agujero. Y ahí está, güey. Pero el celular como si nada, ya ven, no hay señal. Y vamos a intentar poner este chip en otro celular para que vean que sí jala. Este es mi celular, lo vamos a poner por acá. Por aquí tengo otro que me prestaron. Me tomé la libertad de ponerle el mismo fondo. Y chequen, pues tampoco tiene señal. Pero pues se la ponemos. Ahí va. Y pum, ahí está, ya agarró. Y en este ya tengo datos móviles. Ya puedo recibir y enviar mensajes y llamadas, cosa que con ese no. Pero ¿qué creen? Encontré un life hack para hacer jalar esta madre. Ahorita estoy en mi casa y si yo le activo el internet, listo, conectado, tengo señal, güey. Ya puedo entrar a YouTube, ver videos, puedo entrar a Twitter y hacer todas las cosas que la gente normal hace con su celular con señal. Hagan de cuenta que ya sirve, güey. O sea, se dan cuenta. Y a lo que voy con esto es que pensé, oh, y si agarra un segundo celular que no esté reportado como robado y le comparto internet a este, güey, pues ya va a tener señal. Así que lo que hice fue usar mi celular, el robado, un celular secundario, no es este, para usarlo de módem y siempre tenerlos juntos. Así que había encontrado una solución a mi problema. Y todo suena color de rosa, suena perfecto, como que a huevo, Luis, te la rifaste, chingón, venciste al sistema, pero cansa, güey, no mames. Si de por sí, güey, tener un celular es complicado, ahora imagínate dos, güey. Al segundo se le acababa la pila primero y ya me jodía. O cuando iba a salir, uno tenía pila y el otro no. O uno se me olvidaba en la casa y el otro no. Me harté, güey. Duré así con este life hack como, ¿cuánto les gusta, güey? 6 meses más o menos. La única ventaja que le encontré al pedo de cargar dos celulares fue que si me llegaran a saltar, pues les daba el chafita, güey. Y ya, de ahí en fuera, puros pedos. Pero le repito, amigos, el hecho de tener los dos celulares no me solucionó el problema real, que es que esta madre no servía y que alguien tenía que responder por él. El pedo no había terminado. No crean que yo me quedé sentado aquí discutiendo a través de una pantallita de que, oh, mi celular. Yo sí le dije, güey, voy a ir a Monterrey para ver qué pedo, güey. Se lo dije un poco más amable. Le dije, oye, tengo una vuelta para Monterrey. ¿Crees que me lo puedas solucionar? Oh, porque la única solución en estos casos, el celular ya no se puede desbloquear. Es imposible, según yo. La única solución es que me cambie el celular. Literalmente yo darle este y que él me dé uno nuevo. Literal. Era la única solución y el vato dijo, va, lo voy a hacer. Yo dije, bien. Y fue cuando le dije, tengo una vuelta para Monterrey, para yo llegar, darle el mío y que me dé el nuevo. Y me dijo, sí, carnal, el fin de semana está listo. Y yo ya no le creía tanto, güey. Le dije, a ver, ¿pero qué día, güey? ¿Sábado o domingo? No me vas a salir con la mamada de que voy el sábado y que, no, carnal, es que el domingo. Le pregunté y me dijo, el domingo sin falla. Y yo de, bueno, güey, voy a ir el domingo. Y huele aquí terminó
termina el problema, ¿no? O sea, el vato está dando la cara y ya, final feliz, pero bad ending. Y ahí va por qué. Abriendo un paréntesis, hipotéticamente también pensé otra cosa, güey. ¿Qué tal, güey? Si le doy mi celular y claro, me da otro, pero a la semana se me vuelve a bloquear, güey. O sea, va a ser otro pedo, güey. Cierro paréntesis, fue una cosa que pudo haber pasado, pero que dije, voy a pensar positivo para que eso no pase. Entonces ya sin mucha mamada, amigos, ya les voy a contar qué pedo. Se llegó el día, domingo. Yo llegué a Monterrey. La rolita que pone el editor. Soy yo. Le escribo un mensaje a este vato. ¿Y qué creen, güey? Pues su puta madre. Nomás me llegó la notificación de llamada perdida en WhatsApp. Como no podía recibir llamadas, solamente me salió la notificación. Llamada perdida, llamada perdida. Porque les repito que en mi celular no pueden entrar llamadas. ¿Cómo chingados me marcas y sabes que no te puedo contestar? Y ya le dije, no puedo hablar ahorita. Y el vato bien verga, güey, me da instrucciones de lo que tengo que hacer. O sea, yo ya estaba en Monterrey, güey. Yo ya estaba a kilómetros de mi casa. Y el vato me dice, escuchen bien, güey, me pone, llegas, me dejas el cel para mandarlo. Dile a la chava, porque ahí en el local hay una chava. Dile a la chava que te preste uno de ahí, porfa. Y yo de, espérate, güey. En eso no quedamos. Dile a la chava que me marque, que te preste un cel. Y para la otra semana ya tengo listo el tuyo. No te preocupes. Por eso, bro, aquí nada se pierde. Yo... Les juro por mi puta vida que ahí dejé de leer el mensaje y me enojé. Dije, este hijo de perra, güey, otra vez. O sea, posiblemente ustedes están pensando, oye, Luis, no manches, pues ya te iba a dar tu celular. ¿De verdad creen que me lo iba a dar, güey? Acá neta, ¿de verdad creen que me iba a dar otro iPhone 11 Pro Max? El vato quería que yo fuera a su local, le dejara mi celular para que una chava me prestara otro. Ojo, no me iba a prestar otro igual a este, güey. Ni de pedo, me iba a prestar otro, pues creo yo que de gama inferior, posiblemente. Justificándose en que es temporal, bro. Ok, pongámonos a pensar, güey. Hipotéticamente, yo le sigo escribiendo a este vato. Oye, güey, ¿cuándo me vas a tener mi iPhone? ¿Creen que el vato me va a contestar, güey? No, güey, ni de pedo, güey. ¿De verdad creen eso? O hipotéticamente, güey, ok, el vato sí me entrega otro celular. A la semana me lo vuelven a bloquear, güey, porque es el mismo pinche modus operandi que ahorita les voy a explicar cómo está. Estuve y sigo teniendo un sabor agridulce con este teléfono porque, güey, o sea, sí sirve. Enciende, jala la cámara, redes sociales, pero prácticamente nomás lo puedes usar en tu casa, güey, y pues, no mames. Y al chile, al día de hoy, sigo teniendo dudas de cómo le hizo ese señor para venderme ese celular sellado y que fallara. Tengo mis dudas, pero me tomé la libertad de en la tarde preguntarle al experto Peter que nos explique, oye, ¿cómo está este rollo? Y pues me envió un audio que quiero escuchar junto con ustedes. A continuación, Peter de la G explicándonos el modus operandi de esa madre. Es que estos güeyes tienen chingos de credenciales falsas como de IFE o así, o las clonan. Y con esas madres sacan chingos de celulares en contrato, en planes. Y haz de cuenta que en los planes muchas compañías, por ejemplo como AT&T, te rolan el equipo a meses sin intereses, pero tienes que cumplir un plazo forzoso pagando el equipo. Entonces lo que hacen estos cabrones es de que sacan el plan, güey, con la IFE, dan datos falsos y pagan 1 o 2 meses de ese equipo, del plan que sacaron con ese equipo. Entonces cuando lo dejan de pagar AT&T, antes de tomar acciones, por ejemplo AT&T, por así decirlo, ese equipo ya no va a servir para llamadas. Gracias, Peter. Creo que eso estuvo más claro que el agua, güey. Hasta yo entendí, güey. Y sí digo, valió verga. Ya escucharon, así están las cosas, de verdad. Tengan bastante cuidado. Por eso les digo, o sea, no estoy mamando ni exagerando cuando les digo que se cuiden. Ya ven, pero güey, díganme, ¿qué hago con este celular ahora, güey? ¿Puedo hacer de pisapapeles, güey? Portavasos, para picar tomate aquí arriba. ¿O qué hago con esta madre, güey? El niño que quiere todo regalado en 3, 2, 1. Regálamelo, güey. Sortéalo, güey. Pero si no gano yo, me voy a enojar. Creo que ahorita lo más conveniente no va a ser ni siquiera venderlo, porque ni de pedo me van a dar lo que me costó, o al menos la mitad, güey. Acá son bien culeros y te doy 5,000 y si quieres, güey. Chinga tu madre. Ni de pedo nadie me lo va a comprar a un precio justo. Así que creo yo que lo más sano y lo más inteligente que puedo hacer con esto es meterle un chip y este número telefónico pasárselo a ustedes para que pues me tengan en WhatsApp. ¿Cómo ven? Es buena solución, ¿no? Obviamente pues no se pueden las llamadas, pero pues hey, un mensaje no estaría de más. ¿Les gusta la idea o opiniones o sugerencias que tengan? Me las pueden hacer llegar aquí en los comentarios, díganme. Y miren, recapitulando y en conclusión, no me malentiendan, o sea, no estoy diciendo que comprar en Marketplace es peligroso, o sea, sí, puede tener sus problemas, pero igual que en cualquier otra plataforma, güey. Lo que les voy a dejar de tarea es que lean bien o investiguen bien a la persona a la que le van a comprar, güey. Lo que sí te puedo asegurar es que te van a estafar, güey. Si nunca te han estafado, lo van a hacer, güey. En tu vida vas a sufrir la estafa y está bien, de esa aprendes para que no te vuelva a pasar. Así
Así que tú adelante, compra todo lo que quieras, pero mucho ojo. Todo cuesta y pues no dejes que alguien más te lo arrebate, te lo robe y se ría en tu cara. A mí ya me ha pasado y ¿qué le puedo hacer? Siento que las cosas pasan por algo y si a mí me chingaron, pues mira, fue para que tú entendieras esta lección. Qué bonita es la vida. Pero no, qué culero es el güey que me estafó. Y bueno amigos, eso fue todo. Al chile yo pensé que este iba a ser un video corto, o sea, pensé que iba a decir, nah, pues les voy a contar cómo me chingaron el celular. Unos 10 minutos de video. Verga, güey, ya está bien largo este video. ¿Por qué hablo tanto, güey? Si te gustó este video me ayudarías bastante, ya sabes, con un like y suscripción, para que YouTube me dé el dinero que me debe. Y también creo yo lo más importante, compártele este video a quien quieras, pero creo yo que en especial compárteselo a ese amiguito que se la pasa compra y compra en línea, güey, para que veas, cuidado puto, te puede pasar a ti esto. Y también te recomiendo que veas mis videos pasados, o sea, si es el primero que ves mío y si te cae bien, pues hey, te puedo caer mejor si ves los pasados. Y les recomiendo bastante que me vayan a seguir a mis redes sociales que ven aquí en pantalla, amigos. Es muy importante porque a veces, como pueden ver, me tardo en subir videos, pero no es que esté desaparecido. Pero mientras tanto me puedes ver en historias de Instagram, en mis tweets o así. No está de más decirlo porque hay gente que no sabe que tengo otras redes. Hago un chingo de cosas, amigos, pero ustedes no saben. Sin nada más que decir, amigos, les quiero agradecer por todo el amor que me han dado últimamente. Se ha visto brutal el apoyo. Les mando un gran abrazo, se me cuidan un chingo y mucho ojo, vergas. Pónganse vergas.